Buenas noches, un saludo desde el Sindicato Petrolero Independiente de México, STIN, con registro federal CFCRL número 73, otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, en continuación de las otras dos cápsulas, en la cual nos hemos conectado, más que nada dar a conocer nuestros fundamentos sobre la nueva aprobación del convenio de revisión integral 2025-2027. ¿Qué basamos nuestros argumentos y qué pasa si no se aprueba? También hemos detectado en los centros de trabajo que muchos dicen que van a perder sus derechos y que pues ellos sí van a votar para legitimar. Y se les hace hincapié que pues no se pierde lo ganado en el contrato colectivo de trabajo. Y pues no es legitimación, simplemente es una consulta que se llama aprobación de revisiones integrales, la que nosotros conocemos como revisiones contractuales. Pero son terminologías a las que no estamos tan pues, no las utilizamos tan seguido. ¿Por qué? Porque no existían esas consultas. Antiguamente no existían y tampoco se realizaban a través del voto personal libre secreto. Entonces son ejercicios para obreros, trabajadores, que no son muy recurrentes. No estamos acostumbrados a emitir un voto en cuestiones laborales. Estamos acostumbrados a que nos aglutinaban o nos acarreaban en asamblea y a través de coacciones pues levantábamos la mano y el voto era universal. Ya no, ya ahora se utiliza más que nada este tipo de consultas, la aprobación, pero a través del voto personal, libre y secreto, y en algunos casos fue directo. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, ahora el sindicato que llevó a cabo la revisión como la empresa, pues es el que organiza prácticamente el ejercicio de votación para aprobar el convenio de revisión. Y pues la pregunta que nos hacen, o el rumor que trata de hacer llegar a través de coacción o de amenazas al sindicato tradicional, es de que se pierden derechos. Vaya, leyendo todos los protocolos que existen tanto en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no se encuentra nada que sustente los dichos del sindicato titular. Eh, ya dimos a conocer que en la Ley Federal del Trabajo existen estos dos ejercicios nuevos y pues tratamos de explicar que no hay que revolver estos dos ejercicios. Tal como lo explicamos anteriormente, el ejercicio de la legitimación ya pasó en el 2022. Pues desgraciadamente muchos compañeros ya ejercieron el derecho al voto, pero no, no estuvieron enterados para qué se utilizó su voto, ni por qué votaron. La legitimación que se llevó a cabo en el 2023, todo indica que muchos trabajadores acudieron a votar, pero no tuvieron ni idea por qué votaron. Y sí es bueno recordar que la constancia de legitimación se le entregó al sindicato titular porque todos los trabajadores firmaron el contrato colectivo a favor del STPRM. Esta consulta se llevó a cabo el 18 de julio del 22, tal como lo dimos a conocer en la primera cápsula que llevamos a cabo. Eh, en el ejercicio que se llevó a cabo por ejemplo, de revisión del contrato colectivo, también hicimos hincapié que ya se aprobó una revisión integral o una revisión contractual. Se llevó a cabo igual el 17 de octubre del 2023. Esta será la segunda. La mayoría de los trabajadores no acudieron también a votar, pero tampoco hicieron
de conocimiento a qué iban, simplemente fueron acarreados, fueron porcionados, amenazados y simplemente votaron lo que les dijeron, sí. Pero aún a pesar de eso, por ejemplo, en lo que es las votaciones, pues en contra del convenio de revisión hubo 5.634 el 17 de octubre del 2023. Un número pues, significativo porque eso quiere decir que fueron 5.634 trabajadores que ya concientizaron su voto, ya tienen idea de para qué sirve, para qué podemos utilizar, qué valor se le da al ejercicio del voto personal, libre y secreto en estos ejercicios que llegaron en la reforma laboral. La legitimación se llevó a cabo por única vez y fue el poder de los trabajadores para legitimar el contrato colectivo. Demostraron que estaban de acuerdo. En esa legitimación que se llevó a cabo, también hubo desacuerdos. Hubo la consulta que se realizó a través del CIRVOLAB el 18 de julio del 2022, pues en contra del contrato colectivo del trabajo, de la legitimación más que nada, ¿no? El contrato colectivo fueron en esas 3.088 trabajadores. Eso habla que en 2022, 18 de julio, 3.088 trabajadores ya pues estaban concientizados, estaban informados sobre el ejercicio y el poder que tiene el voto personal libre y secreto que ejercieron. 3.088. mm, Vaya, los números son importantes darlos a conocer. ¿Por qué? Porque en el 2023 ese número de 3.088 se disparó a 5.634. Poco a poco el trabajador va haciendo conciencia, va enterándose de los avances en materia laboral y de que el voto personal libre y secreto es muy importante ejercerlo. En este ejercicio de aprobar el convenio de revisión, ese número, estoy muy seguro, vaya, el equipo de trabajo del Sindicato Petrolero Independiente de México está muy seguro que va a duplicar, tiene que duplicar porque hay descontentos en que el contrato colectivo pues sí está estancado. Más adelante iremos haciendo análisis del contrato colectivo en que esté estancado. Y este contrato colectivo que se llevó a cabo, bueno, se solicitaron 2 prórrogas, tal como lo ejemplifica, y se llevó a cabo y ya se va a llevar a cabo la aprobación. Es muy importante que demos a conocer todo este tipo de problemática porque pues anda circulando información nada veraz, información basada en rumores, y pues nosotros como Sindicato Petrolero Independiente de México, SPIN, salimos a dar la cara en vivo, algo que es muy complicado, que no se atreve la mayoría a realizar cápsulas en vivo por la complejidad de que puedan surgir preguntas y no haya tablas para darlas, para fundamentarlas sobre todo. Nosotros, como equipo de trabajo independiente, como sindicato independiente, pues lo hacemos. Lo hacemos y encaramos cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, estamos en vivo y Francisco Villa comenta que en este ejercicio los mismos funcionarios del STPRM van a cuidar las urnas y contar los votos, y aunque se vote en contra, ellos mismos cambian las boletas, ya que la instrucción es que el contrato pase. Bueno, Francisco Villa pues dice que no importa que vote en contra. Sí es importante, vaya, ya. Por eso mencioné los números, cómo han ido creciendo. Recuerden que ante una votación masiva no puedes hacer ningún tipo de fraude. Es muy complejo ir reentintando o imprimiendo boletas nuevas. Que el sindicato es juez y parte en esta aprobación. Sí, la ley lo permite. Hay un protocolo, una guía de contratos colectivos que se llama la guía para realizar la consulta de aprobación de un contrato colectivo de trabajo o de los convenios de revisiones integrales. Esa guía la elaboró pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral. ¿Por qué la tiene que realizar el sindicato titular?
porque a él fue que le expidieron los trabajadores la constancia de representatividad que le pidió la reforma laboral y se la otorgaron los trabajadores. Entonces, tienen derecho a ser los titulares porque los mismos trabajadores le otorgaron la constancia de representatividad. Tal vez no se dieron cuenta en qué ejercicio fue, cómo, a través de qué mecanismo, pero lo hicieron. Cosa que actualmente no lo harían, pero vaya, se ha ido aprendiendo. Estoy seguro que Francisco Villa no se dio cuenta, pero también ha de haber participado en ese ejercicio. Ha de haber participado con su firma para otorgar la constancia de representatividad al sindicato titular, pero no se dieron cuenta que los ocuparon firmando listas que después ingresaron al Servicio Federal. También estoy seguro que Francisco Villa participó en la legitimación y otorgó su voto a favor. Pero es lógico, el trabajador, nosotros los trabajadores obreros de la industria petrolera, carecemos de mucha información y me incluyo, me cuento porque pues en el 2018 teníamos otro tipo de información y actualmente con la reforma laboral nos hemos estado habituando a interactuar con el Centro Federal, con el Tribunal Especial Colectivo, con los tribunales individuales que dependen del Consejo del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Y vaya que ha cambiado la información y lo que sabíamos en el 2018 era nada a comparación de cómo se ha ido implementando y se trata de concientizar, Francisco Villa, de, de que poco a poco nos vayamos interesando en lo que realmente nos debe de importar. Debemos de manejar muy, muy bien los conceptos laborales. A nuestro alcance, por supuesto, somos del sector obrero, no somos abogados, no litigamos, pero sí debemos de tener una noción un poco más sobre materia laboral, sobre todos los cambios que hay en la Ley Federal del Trabajo a partir del 2019 y cómo se han ido implementando. Ya no podemos votar en blanco o a través de dichos, porque se han ido a votar y platicando nos han comentado. Muchos ya recibieron instrucción de coaccionar o amenazar a los trabajadores. Esperemos y acudan, pero ya informados. Si van a votar, no. Donde estarán las casillas, pues tiene que ser secreto el voto. Si ven alguna anomalía, se les estará dando a conocer dónde pueden estar reportando anomalías, pero no una anomalía. Si detectan anomalías, 10,000 trabajadores, tienen que ser 10,000 inconformidades que se metan. No nada más denunciar en Facebook, porque no sirve. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hace hincapié de que todos los trabajadores, si detectan que no hubo secrecía en su voto, que no hubo una adecuada difusión del convenio de revisión contractual o cualquier escenario que detecten que no estén conformes, lo denuncien a través de los mecanismos que va a dar a conocer el Centro Federal de Conciliación y que nosotros vamos a divulgar. También tenemos un comentario en vivo de López López, pero los compañeros sindicalizados con una pelota y uniformes deportivos son muy felices, con eso los entretienen, pobres. Lo primordial de un sindicato es la organización de los trabajadores en materia laboral. Ya en tercer, cuarto, quinto plano vienen los eventos culturales y los eventos deportivos de una forma lúdica, no como una forma primordial. Lo primordial del sindicato es la organización de los trabajadores para una negociación colectiva cada vez más profesionalizada. No un sindicato, lamentablemente se ha desvirtuado, un sindicato tiene que enfocarse en que el trabajador cada día conozca más en materia laboral para que participen cada vez más todos en la negociación colectiva. La negociación colectiva sale directamente de los centros de trabajo, que es donde están pues las deficiencias o carencias, lo que se requiere en una revisión contractual, que es parte de la negociación colectiva cada vez más fuerte. En una negociación colectiva, por supuesto que no te van a preguntar sobre voleibol, sobre fútbol, sobre básquetbol o sobre eventos religiosos. En una revisión contractual, pues van a venir las deficiencias que hayan detectado. ¿Quiénes? Los trabajadores en sus respectivos centros de trabajo a lo largo de todo el país. Para eso es la organización de los trabajadores, para la negociación colectiva. Bueno, si no es así,
quiere decir que la revisión integral o revisión contractual es simulada. Es simulada en base nada más a acuerdos que le convienen a la empresa y a la cúpula sindical. Así de claro. Mari Carmen Madrigal dice no al anexo 16, compañero. Bueno, eso forma parte del contrato colectivo, es un anexo más el 16. ¿Por qué hablo en este momento del anexo 16? Porque muchos dicen que van a votar como un no, porque no están de acuerdo con el anexo 16. Mañana vamos a tocar el tema que el anexo 16 ya pues lo validaron al otorgar la constancia de representatividad en la cual todos firmaron sin saber qué firmaban, pues ya le dieron la representatividad al sindicato titular. Posteriormente en la legitimación, pues también votaron prácticamente que están de acuerdo con todo lo que hace, hizo y sigue haciendo el sindicato titular, entre eso el anexo 16, que surgió a través de la reforma energética del presidente en turno, Enrique Peña Nieto, en el 2013. Apareció un párrafo en la revisión integral, bueno, perdón, en ese tiempo la revisión contractual 2015-2017, leyendo el contrato colectivo, en las últimas páginas, ahí viene donde los directivos de Pemex y los directivos del sindicato, Carlos Antonio Romero de Chávez, Fernando Navarrete, el actual Ricardo Aldana Prieto, estuvieron de acuerdo en que se iba a incluir un análisis y modificación del sistema de pensiones. Busquen el contrato colectivo 2015-2017 y lean en las últimas páginas donde firmaron un acuerdo. Y ese acuerdo se llevó a cabo en el 2017-2019, que apareció por primera vez en el anexo 16 y en la revisión contractual e integral 2019-2021, la empresa y el sindicato en común acuerdo modificaron ese anexo 16 en las partes que más le convenían a la empresa en detrimento de los trabajadores. Vamos a hacer un ejercicio mañana, porque ahorita se ha hablado, si manejamos la información. Vaya, tenemos, porque la hemos estado revisando constantemente, pero si es necesario hacer unas diapositivas para que, de hecho, en la página del Sindicato Petrolero Independiente de México, en el histórico, ahí debe de aparecer que ya hicimos ese ejercicio de la comparativa, la forma en que en el anexo 16 apareció en el 2017-19 y cómo la empresa y sindicato no conforme con ese anexo 16 en el 2019-21 volvieron a modificar el anexo y todos lo validaron. Vaya, ahí somos responsables todos. Nosotros, por supuesto, en la legitimación también hicimos una pequeña breve campaña de que no íbamos a legitimar el contrato colectivo y cumplimos, somos congruentes con lo que decimos y fundamentamos hasta la fecha. En la aprobación del 2023 también votamos en contra. Todas las mayorías que ya ahora se están inconformando y que vemos con buenos ojos, felicidades, ya va a crecer el número de que van a decir no a la aprobación del convenio integral, pero sí es necesario recalcarle a nuestros compañeros que somos parte del problema. Todos aprobaron los cambios que hubo en el 2000, el anexo 16, 2017, 2019, todos aprobaron, nadie estuvo en contra. No le echemos la culpa también a la cúpula sindical, sí tuvo acuerdos con la empresa, tuvo acuerdos con el presidente de la República en turno, pero los trabajadores aplaudieron y estaban contentos. Posteriormente legitimaron, que es legitimar, es decir, que también seguían contentos con su representación sindical, aún a pesar de que ha hecho pues, muchos retrocesos en contra de la base trabajadora. 2023 volvieron a aprobarlo, quiere decir que siguen contentos con el anexo 16. El 2019-21 hubo modificación al anexo 16 y todos también estuvieron contentos. En esta ocasión, 2025-27, vemos que ya están inconformes de un anexo que ya todos pues, legitimaron, de ahí aprobaron y en este momento ya despertamos todos de que estamos en contra del anexo 16, pero recordarles que ya lo aprobaron la mayoría de los trabajadores. ¿Y qué va a pasar si no se aprueba? Bueno, eso lo vamos a comentar a grandes rasgos. Julio César Silván Aguizar dice, si no se tiene concientización sobre lo que se vota
y no se está bien informado, de nada sirve ejercer el voto. Aún no se entiende el poder de ese ejercicio que la propia ley da al trabajador para la vida sindical. Así es, Silva. Tenemos que concientizar y entender el poder que tenemos los trabajadores ahora con el voto personal libre y secreto. Poder o ejercicio que no gozaron pues, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres. Ellos eran a mano alzada y tenían que participar porque esas eran las reglas en esos tiempos. Ya afortunadamente los tenemos. Marlene Cárdenas, saludos desde la oficina de PIN. Bueno, Marlene Cárdenas es parte del equipo de trabajo, está atendiendo. Eh, Julio César Silván dice, existe un protocolo para ejercer el voto. Ahí deberá haber personal que represente a los de la conciliación laboral para que sea una votación limpia. Efectivamente, Julio César. Es parte del STPRM, pero deben existir observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y yo creo que los mejores observadores son los propios trabajadores que aún no entendemos el poder que tenemos para denunciar todas las irregularidades. Creo que el mejor observador es el trabajador porque hay mecanismos para meter inconformidades sobre estos ejercicios nuevos. Este ejercicio que llegó para quedarse cada 12 años. Vicente Vaca Prado, buenas noches, y aquí estamos en las oficinas de SPIN realizando los trámites de nuestros afiliados. Así es, el Sindicato Petrolero Independiente de México no para, sigue atendiendo, sigue con la atención a los afiliados y la fundamentación. ¿Qué es lo que dicen? El temor infundado que está distribuyendo a través de videos de inteligencia artificial o ¿cómo se llama? No manejo esos términos, chat GPT, algo así me dijeron. Nosotros no utilizamos nada de eso. Tenemos los suficientes conocimientos, tablas que hemos desarrollado en más de 3 décadas en la empresa como para tener la calidad moral de dar la cara en vivo y sin que nos preparen preguntas. Así que nos las tienen en crudo y directas y las contestaremos al conocimiento, el poco o suficiente que hemos adquirido en materia laboral y que al cometer equivocaciones, que no hemos tenido equivocaciones garrafales en la representación sindical, pues consultamos con el despacho jurídico y cuando cometemos alguna equivocación en vivo, vamos a rectificar y vamos a darla a conocer en base a que hemos consultado algún despacho jurídico, que es lo que hacemos diariamente para no tener esos tropiezos, esas equivocaciones en vivo, pero pues es normal, en vivo es complicado a veces atender, pero no tememos el estar en vivo y que nos hagan preguntas sobre este ejercicio nuevo que llegó para quedarse, ejercicio que se va a realizar por segunda ocasión y el temor infundado que dicen que si no se aprueba esta revisión integral o revisión contractual, ¿qué pasa? Bueno, pues el mismo protocolo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en equipo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, protocolo que vuelvo a dar el nombre para que todos los trabajadores que están viendo y que más tarde vean en vivo, lo busquen en internet y lo bajen. Está el repositorio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y ahí en esa misma página busquen la guía para realizar la consulta de aprobación de un contrato colectivo de trabajo o de un convenio de revisión integral. Bájenlo y lo pueden leer en casa en estos días antes de ir a votar. Pero aquí se los voy a leer a grandes rasgos lo que encontramos, lo que platicamos, qué puede pasar. No ha pasado, ¿por qué? Porque es un ejercicio nuevo. Pero si no se aprueba el convenio de revisión integral, ¿qué pasa? Pues puede pasar esto. Si el sindicato solicitante acudió por la vía voluntaria al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a los centros de conciliación al tribunal, que ya está en el sistema, que sí acudió, pues puede llegar a un nuevo acuerdo con la empresa y realizar la solicitud de consulta y aprobación otra vez ante el Centro Federal, que pues tiene que llevar otra vez
un acuerdo con la empresa, tienen que volver a elaborar el acuerdo en base a lo que escuchó de los trabajadores. Por ejemplo, lo que más está repetitivo es el anexo 16. Entonces, si los trabajadores votan por un no, van a obligar a que el sindicato titular llegue y elabore otro acuerdo para presentárselo a la empresa. Otro acuerdo en donde ya digan que en la próxima revisión, por ejemplo, los trabajadores que firmen planta a partir del 1 de enero de 2016 se van a cuentas individuales. Así dice el anexo 16. Les están aplicando ese convenio aún a pesar de que entraron a laborar desde antes del 16. Eso no aparecía en el anexo 16 de inicio, aparece en el anexo 16 modificado. Entonces, el trabajador que vote por un no es un ejemplo. Estaría obligando a que el sindicato en el nuevo acuerdo ya lo incluya, que en la próxima revisión se va a modificar o tienen que llegar a un acuerdo que no sea tan lesivo a los trabajadores. Porque en este momento, un ejemplo podría ser que esas cuentas individuales, un trabajador que tiene 65 años de edad, ya tiene 25 años elaborados en la empresa y acaba de firmar su basificación. Entonces, si fue de los primeros basificados, pues llevará 3 años que le retienen la FORE en su cuenta individual. Llega a tener alguna enfermedad que lo incapacite y que lo tengan que jubilar por enfermedad, entonces ese trabajador quedaría en su pensión a través de FORE con lo que haya ahorrado en esos 3 años. ¿Cuánto cree que pudo ahorrar un trabajador en 3 años? Porque también el anexo 16 dice que hay ciertos casos en que la empresa subsanará la diferencia, pero no queda claro en qué casos. Si va a aplicar en 100 cuentas individuales que se vayan del mismo modo, o va a segregar según criterios de la propia empresa. Hasta la fecha, los criterios que aplica la empresa son en detrimento del trabajador y lo podrán comprobar todos los trabajadores que hemos hecho propuestas para llegar a una mediación laboral ha sido en contra de los trabajadores. La empresa nunca va a tomar criterios a favor del trabajador. Entonces, el anexo 16 queda abierto a que tome un criterio la empresa que no especifique. Entonces, si no se aprueba, pues están obligando a que se profesionalice ese acuerdo un poco más a favor del trabajador. El sindicato titular tiene que llegar a eso. ¿Qué otra opción tiene el sindicato titular? Pues podrá emplazar a huelga ante el tribunal laboral competente. Y si el sindicato emplazó a huelga, podrá solicitar una prórroga del periodo de prehuelga con el objeto de continuar con la negociación y someter el acuerdo a nueva consulta. Entonces, no se pierde el contrato colectivo, simplemente que da paso a que se pida otra nueva prórroga y elaboren un nuevo convenio de revisión integral del sindicato titular. Es totalmente mentira que si no se aprueba se va a perder el contrato colectivo. En la única ocasión en que, digamos, peligraba, porque no peligraba, no hay nada que peligre, el contrato colectivo era en la legitimación, pero ese ejercicio fue por única vez y ya pasó y se legitimó a favor. Entonces, fundamentamos como sindicato independiente el por qué vamos a decir que no a la aprobación de los contratos colectivos. Marlene Cárdenas dice que los trabajadores no tienen claras las reglas sobre las declaraciones. Mañana les vamos a mostrar la comparativa del anexo 16, porque es lo que todos están hablando, pero hay más deficiencias en el contrato colectivo que viven día a día los trabajadores. Hoy un trabajador de compañero de trabajo argumentó de que para qué iba a votar si siguen las carencias en servicios médicos, en capacitación, en las coberturas. Creo que él mismo se contestó la pregunta porque le dije, pues ahí está tu respuesta, ¿para qué sirve tu voto? Ya, me evitó y mejor se marchó porque el mismo al darme todas esas quejas, pues me dio la razón y el motivo por qué no hay que aprobar esa pensión contractual.
JLAC, sección 24 en lo personal es estar de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, pero no el anexo 16. Pero si el poner sí es aceptar todos los términos que integran el contrato colectivo de trabajo. Sí, creo entenderte. La JLAC de la sección 24. No es que estés en acuerdo o desacuerdo del contrato colectivo. En un convenio de revisión integral, que es el que vamos a aprobar, al aprobar el convenio en las cláusulas que se derogan o los anexos que se modifican o el incremento salarial, la productividad, etcétera, estás aprobando todo el contrato colectivo y estás aprobando los retrocesos. Es muy común que escuchemos JLAC que nos quejemos porque no hay EPP y es responsabilidad de la empresa, pero no hay un mecanismo que obligue a la empresa. Por ejemplo, si tú eres un trabajador JLAC y sabes de lo que hablo, sabemos, porque somos trabajadores en activo, si tú estás cobrando viático por irte a un equipo de reparación de pozos por 7 días, estás comisionado o en plataformas marinas, y por una responsabilidad de la empresa no te otorgan equipo de protección personal y te dejan a disposición, ya no vas a cobrar esos viáticos. Tú estás contratado para ir a laborar a perforación o los equipos. Es total responsabilidad del patrón, que es lo que opta el patrón, te deja a disposición, pero sin pagarte viáticos. Cuando tú no estás contratado para estar en tierra, tú estás contratado para estar en un equipo de perforación en campo o en plataformas marinas. Entonces, esa es una responsabilidad del patrón que hay que dejar en claro en un párrafo de la cláusula 73, que en caso de que la falta de EPP sea responsabilidad del patrón, se sigan pagando los salarios tal como fue contratado el trabajador. No que les quitan todos los viáticos y el trabajador que queda a disposición, si no pertenece, por ejemplo, si el equipo de perforación está, tu centro de trabajo está en Cárdenas y tu, tu lugar de habitación está en Comalcalco y el equipo está en Cerro Azul, vaya, o en Tierra Blanca, que es donde más los movilizan, al quedarte a disposición de recursos humanos, que es tu centro administrativo de recursos humanos, no estás en tu casa. Entonces, el quedarte ahí te genera gastos de comida, gastos de traslado y de hospedajes. Y eso los paga el trabajador de su bolsillo. Cuando él esa disposición de 7 días o 14 días está laborando según su contrato. Entonces, esa responsabilidad del patrón no está ejemplificada en el contrato colectivo. Es un retroceso, se ha detectado desde hace décadas, pero el sindicato no hace nada porque ustedes le dan la razón. Eso es una parte de los trabajadores nos comentan sobre las deficiencias de servicios médicos, pues seguimos avalando que estamos contentos. Ahorita está en boga el anexo 16, que fue remodificado, pero lo avalamos todos. Fuimos parte del problema, no de la solución. Entonces, hasta este momento están actuando, están dando opiniones, pero realmente la herramienta que tenemos es decir no a la aprobación del contrato colectivo y no se va a perder nada. Van a obligar a que el sindicato, como lo acabo de decir, elabore otro convenio de revisión integral en el cual pues ya meta las quejas de los trabajadores. En este momento no las está incluyendo. Carlos Viveros, buenas noches. No al convenio de revisión contractual por el bien de la colectividad. Así es, colectividad, no pensar en lo individual, porque la colectividad deja más dividendos a los individuos que conforman la asociación. Alberto de la Paz, no al convenio de revisión del contrato colectivo 2025-27 por una jubilación digna y colectiva. Así es. Sección 24, carecemos de EPP, no somos de perforación, somos de refinación. Me das la razón, JLAC. Es una carencia que está a nivel nacional y que no le ha dado solución el sindicato titular. ¿Por qué? ¿Saben cuándo le va a dar solución el sindicato titular y va a escuchar las voces de los trabajadores? Cuando la mayoría de los trabajadores dejen al sindicato titular y se empiezan a sumar a los sindicatos existentes dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque van pasando las décadas
la cláusula 73 no obtiene ninguna modificación a favor del trabajador. No están las reglas claras cómo se puede llegar a un acuerdo benéfico al trabajador. Todo es en benéfico de la empresa. Y hace décadas que nos argumentan que no hay presupuesto. Desde Salinas de Gortari está en problema la empresa. Cada presidente de la República dice que la va a rescatar y no la rescata. Petróleo Mexicano es una empresa noble, porque podrán cambiar directores, subdirectores, gerentes, subgerentes cada 6 años, pero la empresa sigue eficiente, porque la base de la empresa son los trabajadores, el sector obrero es el que mueve la empresa. Como director de Pemex, platicábamos, pueden meter a un chef, a un agrónomo, es más, pueden meter hasta Checo Pérez y la empresa seguirá avanzando. ¿Por qué? Porque si llega Checo Pérez a ser director de Pemex, pues se va a rodear de un equipo el cual lo vaya asesorando, como pasa en muchas dependencias, con cargo a la empresa, pero no va a afectar en corto plazo, porque en corto plazo los trabajadores seguimos adelante en refinación, en los centros de procesos de gas de tierra, en plataformas marinas, los embarcados, el capítulo especial de marino, seguimos laborando, seguimos haciendo que esta maquinaria se mueva. El hecho más concreto lo demostró Jorge Díaz Serrano cuando empezó el saqueo de la empresa con el sindicato. Por más que hicieron lo que hicieron, el conflicto de intereses, la empresa sigue y cada sexenio cambia, pero el sector obrero es el que sigue manteniendo esta maquinaria, Petróleo Mexicano, produciendo. Aún a pesar de los errores y aciertos que ha tenido cada sexenio, pero seguimos adelante. JLAC, un gusto saludarte, esperamos y mañana te conectes para que nos sigas dando pues tu participación y contestemos. Mañana les vamos a dar a conocer más que nada lo que es la comparativa de lo que ustedes están hablando, sobre todo este tema de EPP y el anexo 16, para que nos demos cuenta la manera en que legitimamos y aprobamos una modificación del anexo 16 que fue totalmente lesivo a los... Mañana nos vamos a conectar y, y explicaremos. JLAC para mí es una estrategia de los de arriba, nos dicen sí al contrato. Sí, a ellos les conviene sí. ¿Por qué? Porque está en su zona de confort con pues, Petróleo Mexicano, es una empresa que pertenece al Estado, vaya. Entonces, el Estado, Petróleo Mexicano, siempre va a tratar de negociar con el sindicato más blandito, más acorde, que tenga cola, que le pise. Nosotros, como Sindicato Petrolero Independiente de México, tenemos realmente toda la fundamentación en nuestros archivos. Si gustas, JLAC, revisar nuestra página, cómo defendemos al trabajador, cómo fundamentamos los oficios. Vamos a ir mostrando cómo hemos ganado procedimientos individuales asesorando al trabajador. Aquí jamás le vamos a decir al trabajador que no demande la empresa. Si el trabajador tiene la razón, lo vamos a asesorar, lo vamos a llevar a un despacho para que continúe con la demanda y defienda sus derechos en caso de que su representación sindical tenga limitaciones, que las tenemos. Tampoco andamos engañando a los trabajadores. Hay limitaciones y esas limitaciones nos las estamos quitando a través de procedimientos especiales colectivos que consultamos con los expertos, con un despacho jurídico. Pero nos despedimos y creo que nos vemos mañana. Y seguimos dilucidando con las preguntas que nos hace JLC, que le agradecemos su participación, pero si ponemos sí, es aceptar todos los términos. Efectivamente, estarías aceptando todos los términos. Entre esos, el acuerdo que va en contra de la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo que va en contra de la cláusula 3, donde excluye al personal de confianza. Un acuerdo un acuerdo que está dentro de un contrato colectivo de 90,000 trabajadores beneficia a un solo trabajador y lo hace el secretario general del sindicato titular. Ya lo analizamos, creo que por hoy queda un poco claro, igual podemos confundir por la terminología que a veces se utiliza jurídicamente y somos obreros, no estamos tan acostumbrados. Y Maricarmen Madrigal, gracias
señor Idaña Méndez, por tan clara exposición del tema. Nos esforzamos, hay deficiencias. Jafet Juan Cabrera Magdaleno, yo quedé de planta el 12 de diciembre del 2015, por ende ya me tocó el Afore, obvio, no al anexo 16. Bueno, mañana platicamos, ahondamos un poco más. Hoy quisimos dar a conocer que no se pierde el contrato colectivo ni se pierden las prestaciones. Lo único que va a pasar si no se aprueba la revisión contractual, que elabore otro convenio de revisión contractual y se lo presente a la empresa de nuevo y soliciten una prórroga a grande. No se pierde nada. Es mentira lo que anda diciendo el sindicato titular. El miedo hace que digan mentiras, pero hay que hablar de frente. Yo quiero ver a un secretario general de alguna sección o al secretario nacional que dé la cara y fundamente los dichos, no mande a hacer videos de inteligencia artificial o esos medios. Hay que dar la cara. Somos trabajadores con suficiente antigüedad como para decir sí y los motivos, pero fundamentados. No decir sí porque tengo miedo y porque vamos a perder. Es una rotunda mentira, una falacia que se van a perder las prestaciones. No, ya se los leí. ¿Qué va a pasar en caso de que no se apruebe? Y mañana lo volvemos a repetir. No somos mayoría de los cuales somos del nuevo régimen JLAC. Efectivamente, no somos mayoría, pero le estamos dando, cortando a la nueva generación la lucha. Se tiene que luchar para regresar. Mañana le voy a explicar que sí somos, cada vez se va incrementando más en base a la modificación que le hicieron al anexo 16 en el 2019 y 21. Mañana se los voy a mostrar para que vean claramente que nadie se enteró de cómo modificaron lesivamente el anexo 16. En la página ya está, pueden invertirle tiempo. Y para que vean, mañana nos conectamos a la misma hora y se los vamos a mostrar. Y ya no es tanto pensar en los recomendados. Eso de recomendado fue algo que le hizo daño a la empresa muchísimo porque no lo establecieron en el contrato colectivo como un logo contractual, quedó siempre estatutariamente y eso hizo que se malutilizara esa figura. Mañana nos conectamos y vamos a explicar claramente ese tema. Hay que ponernos a pensar en los ciudadanos, en la mano de obra calificada, en todos, no nada más nosotros ni en nuestros familiares. Hay que ponernos a pensar como una colectividad pensante y es lo que le vamos a dejar a la siguiente generación. Nos despedimos, nos vemos mañana, rebasamos el tiempo suficiente, así que nos conectamos. Los que deseen saber más, en nuestra página encontrarán los medios de comunicación, tanto teléfonos de oficina de 6 de la tarde a 9 de la noche, correos electrónicos y nos pueden mandar sus preguntas y los vamos a contactar. Igual por este medio nos vamos a estar conectando diariamente, igual la próxima semana, aún a pesar de que pase el ejercicio de la no aprobación de la revisión contractual o revisión integral, nos seguiremos conectando. Bueno, nos despedimos, nos vemos mañana.